Oseas, Dios ama al pecador. Oseas fue el primero de los profetas menores. El nombre del profeta es José en español y su nombre está relacionado con el nombre de Josué y Jesús, que significa Yahvé salva. ¿Quién escribió el libro? Oseas, profeta en la nación de Israel, también llamado Efraín, de acuerdo a su tribu más grande, el reino del norte, y fue contemporáneo de los profetas Isaías y Amós. Vivió, como se nos dice en el primer versículo, durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, el reino del sur, y durante el reino de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Jeroboam fue uno de los reyes malvados de Israel y la nación estaba pasando por un tiempo difícil cuando Oseas estaba predicando. Su ministerio profético duró unos 70 años. ¿Cuándo fue escrito? Probablemente entre el 755 y el 725 AC. ¿A quién fue escrito? Fue dirigido principalmente a Israel. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? El ministerio de Oseas comienza durante el reinado de Jeroboam II. En esta época de marcada decadencia, a los tiempos esplendorosos de Jeroboam II, sigue un periodo de dificultades crecientes. Tiglat-Pileser III se hace cada vez más terrible y provoca con su invasión un tiempo de descomposición política. Los reyes se suceden vertiginosamente, siendo el magnicidio casi la única ley de sucesión. Todas estas circunstancias enrarecen el ambiente político y religioso. Israel es como una paloma acorralada que se precipita hacia Egipto o hacia Siria. La inseguridad, la violencia, la decadencia moral son signos inequívocos de la ruina que se acerca. La realeza es culpable, ya que ha desconfiado del poder de Yahvé, apoyándose en potencias extranjeras, escandalizando con su apostasía, mostrándose inepta para mantener el orden y la justicia. Israel ha venido a ser un pueblo como los otros, volviendo las espaldas a su Dios. El sacerdocio es aún más culpable y Oseas se muestra muy severo con él. Son bandidos rapaces que se aprovechan de la religiosidad de su pueblo. Son ignorantes, adúlteros del monoteísmo, el monoteísmo yavístico, idólatras. Baal y Astarte son adorados con un culto lujurioso en Israel. Betel con su becerro de oro es un reflejo real del estado íntimo de un pueblo profundamente corrompido. ¿Cuál es la idea principal? Pienso que nos ayuda mucho las imágenes para descubrir cuál es la idea principal del libro. Estas imágenes pueden dividirse mayormente en dos clases según se refieran a Dios o a Israel. Una segunda línea de demarcación proviene de si la actitud de Dios hacia Israel es positiva o negativa. Por ejemplo, se presenta a Dios como un marido celoso, un pastor frustrado, una polilla destructora o indeseable carcoma, un feroz león y un trampero. Sin embargo, es también un marido que perdona, un médico que sana, la lluvia restauradora, un padre amoroso, un león protector, un rocío dador de vida y un pino fértil. Israel es descrita como una esposa infiel, un rocío que temprano se evapora, hornos encendidos, una torpe paloma, un arco engañoso y un asno salvaje. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Ilustrar el amor de Dios para con su pueblo pecador. ¿Cómo se divide el libro? El libro puede dividirse en dos partes. Oseas 1 al 3 es una descripción de una esposa adúltera y su esposo fiel, símbolo de la infidelidad de Israel hacia Dios a través de la idolatría. Y la segunda parte, que es del capítulo 3 en adelante, contiene la condenación de Israel, especialmente Samaria, por la adoración de ídolos y su eventual restauración. La primera sección del libro contiene 3 diferentes poemas ilustrando cómo los hijos de Dios regresan una y otra vez a la idolatría. Dios le ordena a Oseas casarse con Gomer, quien después de haberle dado 3 hijos abandona a Oseas para ir tras sus amantes. El énfasis simbólico se puede ver claramente en el primer capítulo, mientras Oseas compara las acciones de Israel con el abandono del matrimonio para vivir como una prostituta. La segunda sección contiene la denuncia de Oseas de los israelitas, pero seguido por las promesas y las misericordias de Dios. El libro de Oseas es un registro profético del infinito amor de Dios por sus hijos. Desde el principio de los tiempos, la ingrata e inmerecida creación de Dios ha estado recibiendo el amor, la gracia y la misericordia de Dios.
pero aún no ha sido capaz de abstenerse de su maldad. La última parte de Oseas muestra cómo una vez más el amor de Dios restaura a sus hijos perdonando sus transgresiones cuando ellos se vuelven a Él con un corazón arrepentido. El mensaje profético de Oseas predice la venida del Mesías de Israel. Oseas se cita a menudo en el Nuevo Testamento. Lo fundamental de su mensaje es la relación entre Dios con Israel. En Oseas, más que en ningún otro profeta del Antiguo Testamento, se ve la relación que existe entre su mensaje, su persona y las experiencias de las vidas personales y su pueblo. Hoy estaremos estudiando el capítulo 2 del versículo 14 al 23. Y quería recordarle que el libro de Oseas trata sobre el amor de Dios. No es como el pueblo de Dios debe amar a Dios, ni cómo hacer para agradarlo. Por el contrario, trata sobre cuán grande es el amor que Dios tiene para dar. Es una historia triste, pero también da esperanza a su pueblo. Es acerca del amor de Dios a su pueblo, incluso cuando el pueblo no le corresponde. Dios usaba a los profetas para que hicieran saber al pueblo lo que él deseaba. Israel iba a ser llevado prisionero por el pueblo de Asiria. Las dolorosas experiencias personales de Oseas son un ejemplo del tipo de desilusión que experimentó Dios en su relación con Israel. De hecho, la poesía del segundo capítulo que estudiaremos hoy describe la furia del Señor con su pueblo infiel. Está tan furioso que decide divorciarse de ellos, tal como un esposo se divorcia de su esposa y después del divorcio, la esposa se queda sin nada. Él abandonará a su pueblo por completo y les quitará todas sus bendiciones. Pero luego de esta dura expresión, sigue una sorprendente declaración de amor. Tal como Oseas trata de recuperar a su esposo infiel, Dios decide ganarse de nuevo el corazón de su pueblo infiel. Ese corazón quiero que les recuerde que Dios es fiel a sus promesas. Él no abandona a su pueblo. De la misma manera que Oseas rescata a su mujer, Dios quiere rescatar a su pueblo. Esto es un amor verdadero. El amor de Dios por ti y por mí no se quebrantará. Cristo es el nuevo pacto, ya no escrito en tablas, sino en nuestro corazón. Él no nos encadena, Él nos conquista. Y para trabajar en los grupos pequeños me gustaría que tuvieras un tiempo a solas de meditación. Y respondiéndote tú esta pregunta, y luego me gustaría que respondieras en oración en los grupos pequeños antes de compartir cualquier otra cosa que te hubiese llamado la atención e impactado del libro. Bendiciones.